Ahora vamos a hablar sobre integrales triples, vamos a partir de la definición y vamos a hablar todo lo que hablamos de integrales dobles, pero aplicados a integrales triples, ¿sí? Nosotros partimos ahora de una función de tres variables independientes, u igual a f de x y z, continua en un dominio, tiene la forma, o sea, el dominio de esta función tiene la forma de un paralelepípedo, que es como si fuera una caja de zapatos, y a ese dominio lo vamos a particionar en pequeñas porciones, como esta, para subdividirlos, porque seguimos manteniendo el concepto de integrales. ¿Se acuerda que tenía que subdividir el área para luego sumarla? Le aplicaba el límite y así obtenía la integral. Bueno, acá vamos a hacer lo mismo. La gráfica, quiero aclarar que la gráfica que ustedes están observando es la gráfica del dominio de la función u, porque la función u, la gráfica es en R4, ¿sí? Y tenemos la limitación de graficar en esa dimensión. A partir del cuarto dimensión ya no se pueden graficar. Sí se pueden hacer cálculos analíticos, pero la gráfica es una limitación. Entonces, lo que nosotros estamos viendo acá no es la gráfica de la función u, sino la del dominio. Porque nosotros cuando trabajamos con la definición de integrales, recuerden que trabajamos con la partición del dominio. Es decir, que nosotros particionamos el dominio en n, en infinitas partes, en realidad, en pequeñas partes. Bueno, acá vamos a particionar nuestro dominio, que tendría esta forma, y cada uno de esa partición representa esta gráfica que ven acá, que aquí el paralelepípedo serían planos paralelos, y acá este plano está representado por este incremento, el incremento de y, el incremento de x y el incremento de z, es decir, que acá seguimos manteniendo ese concepto de base por altura, que obtenemos el volumen, y esta partición del dominio va a estar representado por el incremento del x, sería x sub y menos x sub y menos 1. El incremento de y sub j es igual a y sub j menos y sub j menos 1, y el incremento de z L, le pongamos así, es igual a, K, es igual a zk menos zk menos 1. Y el volumen de esta figura, esta porción, sería el producto de estos tres incrementos. El incremento de x por el incremento de y por el incremento de z. Bien, una vez que particionamos, hacemos la sumatoria de toda esa división que nosotros hemos visto, ¿sí? Con, digamos, multiplico ese incremento del volumen por la función y hago la sumatoria, ¿sí? Voy variando. Estos subíndices, que cada uno va de K igual a 1 a L, J va igual a 1 a M, e I va igual a 1 a N. Entonces, cuando yo hago la partición y hago la sumatoria de esas particiones de la subdivisión de dominio, y hago la base por la altura, la base por la altura de la función, y a esa sumatoria le llamamos la suma triple de Riemann, y que si a esa sumatoria yo le aplico el límite cuando las particiones n, m y l tienden al infinito, es decir, que está particionada en infinitas partes, o lo mismo decir que el volumen máximo tiende a cero, es decir, que ese volumen casi se anula, y si ese límite existe de esta sumatoria, entonces vamos a decir que la función es integrable y obtenemos la integral triple. Ahora, quiero aclarar, ¿sí?, que esta integral, cuando tengo la función expresada, no calcula volumen, ¿sí? O sea, acá no es igual a volumen.
acá dice diferencial de B, que yo corregiría y le pondría en el apunte B acá, un sub B. Porque en realidad el volumen está representado por, perdón, se me fue. Está representado por estas tres integrales, acá está el volumen. Estas tres integrales representan el volumen. Y esta es la altura de la función. Es decir, que lo que yo obtengo acá no tiene unidad. ¿Qué quiere decir? No hay unidad de volumen, no hay unidad de área, no tiene unidad. Va a tener unidad en cuanto yo tenga un problema específico en física y tenga sentido y tendría que analizar qué situación estoy trabajando para poder ponerle una unidad. Pero acá no estamos trabajando el volumen, sino que estamos trabajando un integral triple. El cálculo de un integral triple de una función de tres variables independientes en ese sentido. Cualquier duda me preguntan, me interrumpen y activan el audio y me preguntan, ¿sí? Estas integrales triples se resuelven igual que las integrales dobles por medio de las integrales iteradas, y esta forma que tiene de paralelepípedo es porque, digamos, tiene valores constantes, como si fuera un dominio rectangular, básicamente. En la práctica no se da que trabajamos con ese tipo de dominio, generalmente trabajamos con dominios irregulares o más complicados, ¿sí? Y generalmente ese dominio está, en este caso sería este volumen, representa el dominio, estaría representada por funciones, ¿sí? En esta está representada por constante, que no sería lo práctico, sino este tipo de caso que nosotros vemos acá. Entonces vemos que la primera integral sí es constante, pero las otras dos están representadas por una función, que yo tendría que analizar cuál es la función techo, cuál sería la función piso, y la otra función me representaría, digamos, el reflejo de esas dos funciones que estaría en el plano XY. Y así armaría yo la integral triple. Vamos a ver las propiedades de las integrales triples, que son exactamente las mismas que las de integrales dobles. La integral doble de la suma de dos funciones es igual a la suma de las integrales triples extendidas en el mismo dominio. Es decir, que acá yo voy a tener una función f1, una función f2 sumadas, y va a ser igual que si yo le calculo la integral triple definida en el dominio B de la función f de 1 más la integral triple de la función f sub 2 definida en el mismo dominio que le llamamos B en este caso, ¿sí? O sea que ambas funciones son diferentes, las funciones, pero están definidas en el mismo dominio, y se mantiene esta igualdad. Ahora, si yo tengo un factor constante C multiplicada por una función y quiero calcular la integral triple de este producto, de la constante por la función, puedo extraer esa constante y va a ser igual a la constante por la integral de la función en análisis que se está haciendo. Después tenemos, si yo subdivido un dominio B en un dominio B1 y un dominio B2, entonces para que se mantenga la igualdad va a ser la integral triple definida en el dominio B1 o la parte B1 de la función f más la integral triple definida en el dominio B2 o la otra parte que yo subdividí, de la misma función, ¿sí? La propiedad 3 con la propiedad 1 suelen confundirlas, pero son diferentes. Acá yo mantengo el mismo dominio con diferentes funciones, la sumatoria o resta también es válido, mientras que en esta yo particiono el dominio y tengo diferentes dominios con la misma función a integrar. Bueno, otra propiedad que tenemos es esta desigualdad
donde yo tengo que si una función f de 1 es mayor o igual a una función f de 2, entonces en todo el dominio se va a cumplir que la integral definida en un dominio B de f de 1 va a ser mayor o igual a la integral definida en el dominio B de la función f sub 2. Ahora vamos a ver la propiedad 5, donde me dice que la integral triple de una función f de x y z igual a 1, de una función, quiere decir igualada a 1, extendida en un dominio B, es igual al volumen de dicho dominio. Es decir, que si yo tengo esto, tengo una integral triple donde la función vale 1, aquí sí mi unidad, ¿sí?, que obtengo es la unidad de volumen, porque estoy calculando el dominio propiamente dicho, que define un volumen. Si acá hay una función, ya no tengo unidad, ¿sí?, no hay unidad de volumen. ¿Cómo se demuestra? Se demuestra desarrollando y bajando de nivel hasta obtener una integral doble definida, donde tengo la diferencia de la función techo menos la función piso, y esto sabemos nosotros que es igual al volumen en este caso, del volumen B, ¿sí? Sería igual que calcular el volumen B. Esta integral me demuestra que lo que yo estoy calculando cuando no tengo función de integración es que estoy calculando el propio dominio. Digamos, el volumen del propio dominio. Ahora si tenemos una constante 1 y una constante 2, y tengo una función, que esa función es mayor o igual a la constante 1 y menor o igual a la constante 2, en todo el dominio también se va a cumplir que la integral triple definida en ese dominio B de la función f de xz va a ser mayor o igual que la constante C1 multiplicada por el valor del volumen, y va a ser menor o igual a la constante 2 multiplicada por el volumen obtenido